Muy buenos días, Dios les bendiga, me da mucho gusto saludarles. Vamos a continuar compartiendo la palabra del Señor y dándole continuidad al tema que se quedó pendiente la semana anterior. Vamos a brindar esa conclusión pertinente a todo lo que hemos abordado hasta ahorita. Entonces vamos a orar para solicitar a Dios esa dirección que nos brinde y que podamos llevarla a cabo. Y también para agradecerle por todo lo que ha hecho en nosotros. Dios, muchas gracias por permitirnos estar aquí frente a ti, compartiendo tu palabra, por permitirnos nuevamente estar frente a frente aquí contigo. Te damos muchas gracias por permitirnos nuevamente estar aquí en tu presencia. Te pido, Dios, que nos permitas seguir compartiendo esta palabra tuya, que podamos brindar la conclusión pertinente a todo lo que este salmo implica, analizar, llevar a nuestras vidas todo lo que hemos realizado, todo lo que hemos estudiado, todo lo que hemos aprendido. Ayúdanos a realizar las cosas bien y bendice todas las acciones que llevemos a cabo. Bendice nuestras vidas en todo sentido. Y te damos muchas gracias por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a Salmos capítulo 69, versículo 19, dando continuidad para este tema referente al grito de angustia, el Salmo de David. Y vamos a abordar otras situaciones referentes a esta cuestión. Cuando nosotros consideramos que estamos llenos de dificultades, que estamos llenos de diferentes problemas, que nuestra percepción nos dice que aparentemente ya no tenemos solución, que se ha llenado de enemigos nuestra vida, que ya no hay para dónde ir, para dónde acudir, ya no tenemos escapatoria, pero volteamos a ver a Dios y Él nos brinda el conocimiento de por qué suceden estas cosas. Y si Él quiere, nos ayuda a salir adelante frente a todas estas circunstancias. Entonces, vamos con Salmo capítulo 69, versículo 19, que dice: Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Hay que recordar que Cristo también en la cruz, recordando también que David en muchas cuestiones es sombra y figura de Cristo. Y en esta podríamos señalar que la sombra y figura de Cristo en la cruz, todo esto lo está viviendo. Están sus adversarios viendo cómo es crucificado. Se burlan de él, eso es escarnio, se quebranta, se acongoja. Hay forma de ver o tal vez solicitar o pensar que hay gente que se pudiera compadecer, pero Cristo sabe a qué vino y es al sacrificio en la cruz. Le pusieron hiel por comida y le dieron a beber vinagre. Entonces podemos aplicar esto para dos cuestiones, para dar cuenta de la sombra y figura de Cristo, esa es una, y dos, para darnos cuenta de que muchas veces los enemigos tienen una forma de operar que es muy cruel, y aquí lo hemos tomado en cuenta, cómo se burlan de las personas, cómo confunden con su testimonio, cómo se reúnen para hacer el mal, que no hay gente que se pueda compadecer, gente que pueda dar consuelo. Y
que brinden, haciéndonos creer que es algo bueno y en realidad es algo dañino. Hay varias formas en las que los enemigos proceden y lamentablemente todas son dañinas. 22. Sea su convite delante de ellos por lazo y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador, porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Y hay que recordar esto. Nosotros no debemos de desearle mal a los enemigos. Un verdadero cristiano, un hijo de Dios, un hijo verdadero de Dios, no anda buscando que le pasen las cosas mal a quienes le dañan o a quienes se oponen a su persona. Entonces debemos de evitar estar pensando, hazle daño a mis enemigos. Quieren hacerme este mal, pero tú hazles algo peor para que este daño no lo lleven a cabo. Estos planes malévolos no los quieran llegar a consumar, para que estas conspiraciones no lleguen a estallar en mi contra. Haz todo lo pertinente para que Dios, para que los enemigos no nos hagan daño. Y entonces llegamos a pensar así, pero no debemos de tener esa forma de pensar, porque nuestra forma de pensar tiene que ser distinta. Es decir, tenemos que amar al prójimo y esto incluye a los enemigos. Y hay que recordar que si el enemigo pide algo, no hay que negárselo. Tal vez podríamos señalar que estamos brindándolo por la misericordia de Dios y eso también es una forma de amar, pero si no, simplemente lo hacemos y ya. No se trata de negar algo que esté en las posibilidades y que el enemigo solicite, siempre y cuando sea bíblico, porque si es un enemigo nos puede pedir que hagamos cosas, no solo por ellos, sino para que tropecemos y caigamos, cosas que puedan ser dañinas. Pero bueno, vamos a mirar este tipo de versículos como consecuencias de lo que los enemigos hacen. Cabe aclarar que la venganza es de Dios. Hay que tomar en cuenta que Dios brinda su venganza a las personas en el momento y la forma que Él considere. No hay que estar esperando venganza, no hay que estar solicitando venganza ni orando por venganza. No tenemos que tener el corazón um, pues dañado por este tipo de sentimientos. No hay que burlarnos o reírnos cuando Dios tome esa venganza suya, cuando decida castigar a las personas que nos han hecho daño. No hay que decir qué bueno, no hay que decir qué bien. Tenemos que mantenernos en la postura de andar adelante con todo lo que es la voluntad de Dios, pero ser humildes. Si algo malo le pasa a las personas que nos hacen daño, tenemos que orar por ellos. Entonces, no vamos a ver estos versículos, vamos a repasar estos versículos, pero no vamos a verlos como un deseo de quien está sufriendo, sino como una posible consecuencia. Cómo Dios brinda el castigo a esas personas o la reprimenda cuando hacen algo en contra de cualquier persona. Y dice 22, sea su convite delante de ellos por lazo y lo que es para bien por tropiezo. Si algo bueno hacen y nos hacen daño, entonces que sea cuestión de que tropiecen, que algo bueno que pueda hacer, como se podría decir, la consecuencia es que todo lo bueno que hacen las personas malignas puede llegar a jugarles en su contra
y a causarles daño. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y haz temblar continuamente sus lomos. En la parte de la salud. Y esto no hay que verlo como necesariamente algo mágico, místico, maravilloso, de que alguien nos hace algo malo y que de repente se enferma de una cosa. Simplemente podemos pensar de quienes nos hacen daño que muchas de esas veces tienen enfermedades, pero aquí la pregunta es, ¿nos hacen daño porque se sienten mal de las enfermedades que tienen? ¿O tienen esas enfermedades porque se la han pasado haciendo daño a las personas? Yo considero que la respuesta es la segunda. La parte emocional, la parte espiritual, la parte social lleva a consecuencias negativas. Por ejemplo, esto de querer hacer daño a los demás puede causar incluso enfermedades por diferentes situaciones. Si yo le hago daño a una persona, esa persona va a responder y eso me va a causar estrés, enojo, tristeza y eso me puede llevar a alguna enfermedad. Pero hay que recordar que todo lo que mandamos va a regresar de alguna manera. No tiene que ver con ley de atracción, no tiene que ver con cuestiones del universo, no tiene que ver con nada mágico, místico, maravilloso. Pero sí, es causa y efecto. Lo que mandamos tiene que regresar y muchas veces no regresa de una manera positiva. Muchas veces el bien que hacemos nos lo regresan de una manera negativa o nos regresan el mal, pero ese va a ser motivo en Cristo para que nosotros nos detengamos de hacer el bien. Obviamente no. Cristo cuántas veces hizo el bien y se le regresaba por mal. Cuántas veces decían que tenía un demonio que trabajaba para los demonios y que por eso hacía esos milagros y prodigios que la gente veía. Cuántas veces predicaba la verdad, predicaba que hay que amar al prójimo, que hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Y los fariseos querían agarrarlo, querían tomarlo y acabar con su vida. ¿Cuántas veces sucedió? ¿Cuántas veces le pedían que dejara de predicar, que guardara silencio, que dejara de hacer eso? Entonces, a lo que vamos aquí es que muchas veces vamos a llegar a ser imposibilitados por los enemigos, pero eso no quiere significar que debemos de dejar las obras o el bien que hacemos por cualquier persona, por personas que nos agradan, personas que nos desagradan. No tenemos por qué estar midiendo las cuestiones al respecto. Pero sí, en conclusión, los enemigos o las personas que nos hacen daño pueden llegar a tener problemas de salud por la forma de ser suya, porque todo lo que envían de alguna manera regresa, de las consecuencias que se tienen. No puede haber una acción sin consecuencias. Y aunque pareciese que no hay consecuencias, pueden pasar 1, 2, 10 años y pueden salir esas consecuencias. Y si nosotros caminamos con Cristo, podemos llegar a tener ese arrepentimiento genuino cuando veamos esas consecuencias de manera evidente. Derrama tu ira sobre ellos, dice el 24, y el furor de tu enojo los alcance. Dios se enoja con quienes no son sus hijos y están pecando. Hay que recordar que quienes sí son sus hijos, cuando pecan ellos mismos, Dios se contrista. Dios Espíritu Santo, que mora en el corazón de las personas y que ha sido sellado. 25. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Al aislamiento hay que tener en cuenta esto.
porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llagaste con maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Esto es muy serio. Estoy muy serio porque tiene que ver con pedir el castigo eterno y el juicio eterno para las personas. Y como dijimos al principio, esto no es pedir, más bien es una posible consecuencia. Las personas que hacen daño carecen de entendimiento, carecen de la comprensión de Dios, del temor de Dios, y obviamente carecen de Dios en su corazón, y eso como consecuencia da la justicia de Dios, dando a comprender que es únicamente para el castigo eterno, esa justicia a la que se refiere. Y que del libro de los vivientes, es decir, que de quienes Dios sabe a través de toda la historia que se van a salvar, que no se encuentren esas personas. No quiere decir que Dios anota y borra, borra y anota. Si te arrepientes 100 veces de tus pecados que haces en un solo día, quiere decir, primera, que cometiste 100 pecados, que no es un arrepentimiento genuino, y en segunda, que un estatus así de cambiante no es de Dios. Dios es un Dios de orden, el único Dios, hace que se prolifere el orden. Y entonces estar quitando y anotando, si hubiera un libro literal en el que quitaran y pusieran a las personas que se salvan, qué desgastante sería. Bueno, Dios todo lo puede, pero para nosotros estar sintiéndonos salvos o condenados, uno y uno, un momento y otro momento. Entonces, quiere decir que se refiere a los que desde el principio están contemplados para entrar en la gloria de Dios, en la gloria de, en la eternidad gloriosa. 29. Mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Dios, sálvame, eso quiere decir, porque yo he sido afligido, soy miserable, porque quien está bien en todo suele olvidar a Dios, no siempre, suele olvidar a Dios, y eso significa que, pues aparte de estar bien, ya no caminan con Dios mismo. Y tenemos a muchas personas que una de dos, o no son de Dios y nunca fueron de Dios, o la siguiente, que son de Dios y se apartan de Él, pero Dios en algún momento los va a regresar. Y sí, nos estamos refiriendo a quienes de repente de tener una vida en santidad empiezan a pecar, empiezan a alejarse de Dios, empiezan a cometer una serie de fechorías que son producto de no estar caminando a su lado. Y es una manera de tomar en cuenta esto. Entonces, son dos casos diferentes, pero enfocados a lo mismo. ¿Cómo podemos estar en un caso acorde? Obviamente, si es malo, no tenemos que estar en esos casos. 30. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón, porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Quien busca a Dios suele ser porque no está pasándola bien, pero quien se queda en los caminos de Dios, aunque después Dios le brinde ese bienestar, entonces posiblemente sea salvo. Y aquí es lo que menciona. Primero tenemos que exaltar el nombre de Dios, no solo estarlo mencionando, ser testimonio de que estamos caminando con Dios. Porque tenemos gente que en el momento de la alabanza empieza a dar muchas vueltas, a
caerse, a bailar, a moverse, a creer que está con Dios, a hincarse, a llorar, pero en su vida cotidiana es mal padre, es mal hermano, en su vida cotidiana es una persona chismosa o enojona o grosera. Entonces no sirve de nada lo que mostremos, porque Dios mira lo que está oculto y lo que está escondido también. Por más que lo escondamos en nuestra mente o que hagamos las cosas en lo más recóndito del mundo, Dios está ahí, Dios está en todas partes. Dios sabe qué pasa y qué va a pasar como consecuencia a esto, a lo que sea. Entonces, eso es lo que se menciona. Tenemos que alabar a Dios, exaltarlo, y a Dios le agrada nuestra obediencia, nuestra alabanza, nuestra adoración en espíritu y en verdad, más que sacrificios. Y hay que recordar, sacrificios ya no son vigentes porque tenemos el sacrificio definitivo, que es el sacrificio de Cristo por todos los que le siguen. Y todos lo verán, todos se gozarán, se gloriarán, o le darán gloria a Él más bien. Entonces, el consejo del Salmo capítulo 69, versículo 33 dice que hay que buscar a Dios y vivirá nuestro corazón. Y la palabra dice que hay que cuidar nuestro corazón porque de él mana la vida. Entonces, debemos de hacer lo posible y Dios hará lo imposible, como se ha mencionado, pero tenemos que alejarnos de todo lo que daña nuestro corazón. Personas dañinas, personas que causan mal, personas que buscan confundirnos o alejarnos más todavía de Dios mismo. Tenemos que alejarnos de todo lo que nos cause daño o que nos haga causar daño a los demás, porque nosotros no somos víctimas, tenemos muchos pecados también que debemos ya de ir erradicando y dejando de practicar, porque quien sigue practicando el pecado es de su padre, el diablo. Por más que nos sintamos o que hablemos de que estamos con Dios, si practicamos una y otra vez una cosa, somos más del diablo que de Dios. Y no se trata de eso, tenemos que reflexionar y que solicitar a Dios que nos ayude y que nos revele todos nuestros pecados, que nos son ocultos o que pensamos que hacemos bien las cosas o que olvidamos que tendrán consecuencias negativas tarde o temprano. Debemos de tomar en cuenta todo eso y de hacer lo que Dios solicita para mantenernos siempre en esa sintonía de lo correcto. Entonces dice que busquemos a Dios y vivirá nuestro corazón. Tenemos que cuidar nuestro corazón. Dice, porque Jehová oye a los menesterosos, a quienes no tienen recursos, y no menosprecia a sus prisioneros, quienes están presos por causa del Evangelio. Tenemos en Hechos, por ejemplo, cómo se aprisionaba a la gente, también cómo se dañaba a la gente, se apedreaban a las personas. Tenemos muchas cuestiones de cómo Dios protege de las prisiones a las personas. Y tenemos varios ejemplos donde mandaba a un ángel a que abriera las puertas. Pero ellos, demostrando que la obediencia es algo que caracteriza incluso a las autoridades que le están capturando, ofreciendo calabozo, y sin ningún motivo más que predicar el evangelio, el verdadero evangelio. Entonces ellos tenían todo esto en cuenta, permanecen en sus celdas. Ya el cuidador pensaba quitarse la vida porque le iba a ir como en feria, le iba a ir muy mal dejar haber pasado ese tipo de error, pero ellos estaban ahí. Y este tipo de obediencia llevó a que quien estaba cuidando fuera salvo. Y obviamente su familia pudo haber compartido ese testimonio, y también su familia o
seres cercanos, seres queridos, pudieron haber tenido la salvación. Me parece que también es la salvación para toda su familia, pero tendría que poner énfasis en esa situación. A lo que me refiero es esto. Muchas veces, por más que tengamos el camino, nuestra obediencia a Dios nos puede ayudar a salvar las almas de muchas personas, no nosotros, pero que Dios nos use a través, bueno, que a través de nosotros Dios nos seamos utilizados para poder salvar a más personas, que Dios salve a más personas por medio de nosotros. Y Dios no abandona a quienes tienen preso, quienes están presos por causa del Evangelio, o a quienes fueron presos injustamente, pero siempre caminan con Dios. Dios no menosprecia a sus prisioneros. 34. Alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos, porque Dios salvará a Sión y reedificará las ciudades de Judá, y habitarán allí y la poseerán. La descendencia de sus siervos la heredará, y los que aman su nombre habitarán en ella. Hay que tener entonces esto en cuenta. Sí se menciona una cuestión física, pero tenemos que sacar el sentido figurado de esto para buscar lo literal, y debemos de darnos cuenta de esto. Toda la creación debe alabar a Dios, todo lo que hay, toda vida, y cada especie, cada ser a su manera alaba a Dios, ya sea a través de su cántico, ya sea a través de sus acciones, porque las hace enfocando a servir a Dios, y porque esa es la naturaleza de las especies. Entonces, aquí señala que Dios va a restaurar, reedificar, pero a nivel espiritual se refiere esto. Y habrá descendencia que heredarán los siervos y habitarán en ese lugar de la eternidad gloriosa. Vamos a hablar para concluir y para que Dios nos brinde este aprendizaje y que podamos llevarlo a cabo. Muchas gracias, Dios, por permitirnos nuevamente estar frente a ti, compartiendo tu palabra. Ayúdanos a que esta palabra llegue a mucha gente, que la lleven a la práctica, que hagamos las cosas conforme a tu voluntad, pero que sea de bien. Ayúdanos a salir adelante en todo. Ayúdanos a perseverar, a mantenernos siempre enfocados a ti. Ayúdanos a servirte como debe ser, con esa cabalidad que debe realizarse. Ayúdanos en todo. Permítenos salir avantes frente a cualquier situación, y si no, comprender por qué está sucediendo, qué debemos aprender y de qué manera. ¿Cuál es el aprendizaje que estás dejando en nosotros para retomarlo? Ayúdanos a hacer las cosas bien y a tener esa comprensión de tu voluntad, de tus tiempos. Sana a todas las personas que tienen enfermedades de todo tipo, a todas y cada una. Que sepan que eres tú, que sepan que estás con ellos y que te den gloria y honra, te alaben y te adoren. Sánales, pero que te busquen a todas y cada una de las personas, y por las peticiones de las personas que tenemos. Que no sigan buscándote como ellos quieran, que te busquen como tú lo estás solicitando, como tú lo estás determinando. Que nos adaptemos a ti y que no sea como ellos creen, que tú te adaptas a nosotros, a nuestros tiempos y a nuestras necesidades. Y que no piensen tampoco que debemos ser predicados solamente con lo que nos edifique y no con toda la visión completa. Ayúdanos a estar siempre en tu camino, a no separarnos, a mantenernos en tu camino correctamente y a ser constantes en tu palabra. Te damos muchas gracias por todo, hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.
Dios les guarde y les bendiga y seguimos compartiendo su palabra si Él quiere la próxima semana. Hasta luego.